Bueno, muy bien. Hacemos la presentación de la clase del día a la fecha. Hoy es jueves 11 de mayo del 23, ¿sí? Y esta es nuestra materia, sucesiones. Bueno, retomamos, decíamos, venimos con el hilo conductor de unidad 9, ¿sí? Sucesión ab intestato, sucesión sin testamento, ¿sí? En el cual vamos a explicar en detalle y profundidad lo que veníamos hablando desde clase anterior, el llamamiento, la sucesión de descendientes, ascendiente, cónyuge y colaterales. ¿Sí? Les comparto también este otro cuadrito que reitera lo que venimos hablando. Veníamos hablando de los órdenes sucesorios, digamos. Primera regla, en cierta manera, así lo habíamos calificado en la clase anterior. Primera regla que rige en materia de sucesión intestada es que el llamamiento se da conforme a órdenes sucesorios, ¿sí? Conforme a órdenes hereditarios. Volvemos a compartir este cuadrito. Esa era la primera regla, conforme a el llamamiento conforme a órdenes hereditarios sucesorios. Tiene unos bugs ahora desde las últimas versiones. La versión de comienzo de año andaba perfecto. La de ahora le ponen tantos, digamos, cuestiones anexas que no hacen a la cuestión. Ahí tenemos, orden de los descendientes, primer orden, el segundo orden constituido por el de los ascendientes, el tercero, el del cónyuge supérstite, y el cuarto de los colaterales hasta el cuarto grado. ¿Sí? Primer regla en materia de sucesión ab intestato. Segunda regla que la vemos hoy, dentro de cada orden, ¿sí? El llamamiento de un heredero de grado más cercano excluye al de grado más remoto. ¿Sí? Esa es la segunda regla que deben anotar. Segunda regla de la sucesión intestada es que el llamamiento de un heredero que tiene capacidad, que tiene vocación y que tiene delación, de grado más cercano excluye al de grado más remoto. ¿Sí? Entonces, si bien el llamamiento de los descendientes es en plural, llamamiento a todos los descendientes, ¿sí? Los descendientes que se encuentren en grado preferente o de mayor cercanía al causante van a excluir a los herederos que se encuentran en la línea recta descendente con mayor lejanía. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que hacer una salvedad o excepción, que abrimos, digamos, el asterisco y después vamos a profundizar, probablemente no en la clase de hoy, sino en la clase que grabemos como complemento. Anoten, salvo el derecho de representación. ¿Sí? Con esto de que el heredero de grado más preferente excluye al de un grado más lejano. ¿Sí? Respecto del causante, salvo el derecho de representación. Ya vamos a ver con ejemplos en concreto, pero es el caso en donde hay causante que tiene, supónganse, dos hijos, tenía tres hijos, uno de esos hijos fallece, pero tenía a su vez
descendiente, es decir, un causante con nietos. Esos nietos concurren en igual grado, digamos que los tíos, los dos tíos que están supértites. ¿Está? Después lo vamos digamos, a calificar con mayor rigorismo técnico cómo es que opera el derecho de representación. Porque esos dos tíos, hijos del causante en definitiva, del abuelo, de los nietos, esos dos hijos heredan por derecho propio. Sin embargo, los nietos heredan por derecho de representación. ¿Está? Una cosa es heredar por derecho propio y otra cosa por derecho de representación. ¿Sí? Y los nietos, cuando heredan por derecho de representación, no heredan por cabeza, sino que anótenlo, heredan por estirpe. Vamos de a poquito a ir familiarizándonos con estos términos de por cabeza, por estirpe. Cuando hay llamamiento al sucesible y este hereda por derecho propio, lo hace por cabeza. ¿Sí? Sin embargo, aquel que va por derecho de representación lo hace por estirpe. Anótenlo por ahora, después con el ejemplo gráfico va a quedar todo mucho más claro. Es como para ir abriendo lenguaje propio y específicos que usamos en la materia sucesoria. Entonces, vamos repasando las reglas de la sucesión ad intestato. Primera, el llamamiento es conforme a órdenes. ¿Cuáles son esos órdenes? Lo que ustedes ven allí. Primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Después, ¿se acuerdan que sobre el final de la clase anterior fuimos poniendo blanco sobre negro respecto del estatus de cada tipo de heredero llamado? Descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales. Y ahí en donde se nos empieza a plantear o se empieza a embarrar o empiojar la cuestión de cuando en una sucesión concurren distintas clases de herederos. Y ahí es que empiezan a haber estos llamamientos sucesorios exclusivos y excluyentes. Por ejemplo, el descendiente que excluye al ascendiente y a los colaterales, pero que sin embargo tiene un llamamiento concurrente a la vez, simultáneamente, coetáneamente, con el cónyuge supérstite. ¿Sí? Después veíamos el llamamiento de los ascendientes, ¿sí? Que vean cómo el ascendiente también tiene un llamamiento preferente y excluyente respecto a los colaterales. ¿Sí? Papá y mamá desplazan al hermano, digamos, del causante, o eventualmente sobrinos del causante. ¿Sí? Luego, el propio cónyuge supérstite, que vean que es singular, puede haber un causante que no tiene padres, no tiene hijos, pero tiene cónyuge. Bueno, ese llamamiento del heredero cónyuge supérstite es excluyente del de los colaterales. ¿Está? Entonces un llamamiento preferente, ese cónyuge se va a quedar eventualmente con el 100% de la herencia. ¿Sí? Si hay intenciones en ese posible causante de pretender disponer de parte de su herencia, después vamos a ir viendo y concatenando con este tema de legítima. Como tiene una legítima el cónyuge equivalente a un medio, sobre la otra mitad de su patrimonio pueden haber actos dispositivos, ¿sí? Actos dispositivos como donaciones, como testamento en el cual se dispone legados, o se instituye un heredero de cuota por la otra mitad de la herencia. ¿Está? De a poquito vamos a ir desplegando el catálogo de opciones. Finalmente teníamos también la situación del colateral, ¿sí? Que el colateral es el que típicamente encuadra como un heredero que tiene capacidad, que tiene vocación eventual, pero no tiene delación. Tendrá delación si no hay descendiente, ascendiente y cónyuge. O si habiéndolo, descendiente, ascendiente y cónyuge renuncian a la herencia. Recién allí, digamos, esa vocación eventual se transforma en vocación actual. Pero pusimos algo de manifiesto en la clase anterior. No nos olvidemos que el colateral no es legitimario, no tiene legítima. Entonces, un causante que está peleado
con sus hermanos, en plural, o con su hermano, y pretende que éste no lo herede, mortis causa, bueno, ahí viene la labor, la tarea del profesional abogado, escribano, en decirle, bueno, hace donaciones en vida, ¿sí? Formaliza testamento por acto público, testamento hológrafo de puño y letra, y dispone legado, instituí herederos, porque si vos no disponés la totalidad de tu patrimonio, tu hermano heredero es. Supónganse que hay una persona que no tiene hijos, no tiene padre, no tiene cónyuge, pero tiene colateral, tiene un hermano. Tiene 3, 4 bienes, 2 inmuebles, 2 automotores. Hagamos de cuenta que instituye legados en su testamento. 2 de los inmuebles los deja a su mejor amigo o amiga. Bueno, esos 2 bienes inmuebles van a ir a los amigos, bajo forma de legado. Pero el heredero hermano colateral va a ir sobre el resto de los bienes, porque es heredero, no dispuso de la totalidad de su patrimonio. Y como el heredero tiene, no se olviden, anoten esto, vocación universal. El heredero tiene vocación universal. Siempre tiene esa potencialidad a quedarse con todo, a no quedarse encerrado en una cuota, en un porcentual, en un quebrado, en una fracción. El heredero tiene derecho a quedarse con todo. Pero supongamos, y volviendo a este caso, una persona ya dispuso de la mitad de su patrimonio, dispuso legado. Sobre la otra mitad, bueno, irá el heredero, en este caso el colateral, y se terminará quedando con la otra mitad de la herencia. Vean, acá empezamos a, esto lo solemos plantear en sucesorio como para acá, con los chicos y chicas que estudian sucesiones, que vayan advirtiendo qué importante que es asesorarle a la gente, ¿sí? Porque todos creemos que la inmensa mayoría de familias son, digamos, la tradición, la familia que algunos pretenden catalogar de tradicional. Papá, mamá, 2, 4, 5 hijos, familia con doble vínculo progenitor, progenitor de doble vínculo. Y lo cierto es que la práctica demuestra que la vida cotidiana no es así. Hoy prácticamente nos movemos en un mundo casi unánime de familias ensambladas, ¿sí? Segundas, terceras nupcias, en el mejor de los casos que pretenden formalizar vínculos. Nos movemos en familias que, con esposos que están casados, pero hace 25, 30 años no conviven, sin embargo no se han divorciado. ¿Por qué? Porque muchas veces, en el mejor de los casos, queda algo de afecto entre los, de hecho, excónyuges. Y, por ejemplo, una persona tiene, un cónyuge lo tiene afiliado en la obra social a su otro cónyuge. Entonces, hace 20 años que no viven en un mismo techo, pero comparten la obra social, ¿sí? Entonces, ahí hay multiplicidad de acuerdos familiares y comerciales que se pueden comprobar en la práctica. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo opera la realidad. Sin pretender agotar la riqueza de la vida real cotidiana, acá planteamos distintos casos de concurrencias, ¿sí? En determinadas sucesiones y, en cierta manera, cómo se van a ir distribuyendo los derechos. Vean. ¿Quién es el escribano ahí en esa imagen? Siempre hago la misma pregunta. ¿Cuál les parece? Los dos están de traje y corbata, como típicamente el notario en escribanía. ¿Eh? Hay uno que está con, claro, está con virome. ¿Ese les parece que es el escribano? Acá la compañera dice el que está explicando.
Su sucesión, él sería el de cuius. Sucesión es agitur. ¿Y, ¿Y cómo es el elenco en esa sucesión? ¿Qué ven ahí? Una doña Tremebunda, tipo la de Condorito, ¿no es cierto? Doña Treme, y parece que hay dos varones, ¿no? Y una nena. Bueno, ese sería el elenco sucesorio por calificar. La doña Treme con la casa. Y los chicos, a ver, Chanchito de la money, el dinero, y después el otro con qué, con una joya. Con la joya de la abuela. Vamos a ponerle calificación jurídica al llamamiento de cada uno de esos herederos. Doña Treme, ¿qué tipo de heredera es? Vamos a ir repasando todo lo que venimos hablando hasta acá. Doña Tremebunda, por así decirlo, de manera sarcástica, pero con respeto. ¿Ella es heredera de qué tipo? ¿Legitimaria o testamentaria? Primera cuestión. Legitimaria. Haciendo de cuenta que es la esposa, supongo que es la esposa, sería legitimaria. ¿Está? Perdón, heredero con llamamiento legítimo. Ven que hasta uno se confunde en la terminología, porque tiene llamamiento por ley. El cónyuge es heredero que le llama a la ley o el código a recibir. Primera cuestión, ¿tiene o no legítima? Segunda, ¿tiene o no legítima la cónyuge? Sí tiene, porque ¿qué es lo que era la legítima? Por lo que estudiamos en las clases anteriores. Aquella parte o porción de la herencia de la cual cierto elenco de herederos no pueden ser privados. ¿Y cuál era la legítima del cónyuge? Un medio. Bueno, entonces, es una heredera con llamamiento legítimo, porque lo llama la ley. Tiene legítima, porque es heredera forzosa. ¿Qué más? ¿Tiene capacidad para heredar? Sí. ¿Tiene vocación hereditaria? Sí. ¿Tiene delación? Sí. Vamos ahora con la tipificación de los chicos. Los chicos, digo. ¿Cómo los calificamos? ¿Heredero con llamamiento? ¿Testamentario o avintestato? Avintestato es decir, llamamiento legítimo. ¿Son legitimarios? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es su legítima? No. Un tercio sería la otra cara de la moneda, la porción disponible de un tercio para completar el 100. Entonces, dos tercios, legítima de dos tercios. Porcentualmente hablando, ¿cuánto? 66.6. ¿Qué más? ¿Tienen capacidad? Sí. ¿Tienen vocación? Sí. ¿Tienen delación? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a avanzar ahora con estas concurrencias. Vean. Claro, hay llamamientos concurrentes, exacto. A ver, voy a ver si puedo compartir de buena manera esto. Ahí estamos mejor. Bueno, vamos a desempolvar familia. Ustedes ya estudiaron familia, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo anduvieron con régimen patrimonial del matrimonio? Bien. Sí. ¿Estudiaron en detalle? Vamos a repasar entonces algunas cositas. Quédense tranquilos, digamos que vamos a ir llevándolo parejo entre todos. ¿Qué recuerdan? ¿Cuáles son los regímenes patrimoniales a los cuales los cónyuges pueden concurrir en el matrimonio para regular sus relaciones patrimoniales? El régimen de comunidad y el régimen de separación. Ok, bárbaro.
Lo que es régimen de comunidad, ¿cómo se llamaba en tiempos de Vélez? ¿Estudiaron eso? O por ahí los profes le contaron de los antecedentes. Es lo que era el régimen de la sociedad conyugal. Anoten. Anoten que la sociedad conyugal desapareció de la terminología. Porque es increíble como los colegas siguen hablando de sociedad conyugal hoy en el 2023. Y ya tenemos un código 2015 que tiene casi 8 años de vigencia. Y la sociedad conyugal no existe más. Hoy existe un régimen de comunidad de bienes. ¿Está? Bueno, frente al régimen de comunidad está el régimen de separación de bienes. ¿Sí? ¿Qué tiene que ocurrir para que se aplique un régimen u otro régimen? Vamos a ir repasando porque resulta ser que vamos a estar en el supuesto de que cónyuges casados, uno de los dos miembros fallece. Esa es la situación que queremos plantear, ¿ven? Y en ese elenco de posibles herederos hay cónyuge supérstite, un primer hijo y un segundo hijo. Entonces vamos a tener que ir definiendo bajo qué régimen patrimonial se encontraban esos cónyuges. Esto ya es bolilla 9 de sucesiones, pero para estudiar en detalle bolilla 9 tenemos que trabajar sobre conceptos bien afincados en familia, que entiendo yo habrán quedado firmes en su momento cuando lo rindieron, pero uno estudia 100 cosas en la carrera y se olvida de todas las demás cosas. Pero vamos a repasarlo, vamos a retomarlo en esta clase de hoy. Para que se aplique comunidad, tienen que hacer algo los cónyuges. Guardan silencio, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué se les termina aplicando comunidad? Denme la razón técnica de que por qué a los cónyuges se les aplica comunidad y no se les aplica separación. No, es por el carácter del régimen de comunidad. Tiene que ver con alguna noción que vimos en parte general. ¿Se acuerdan eso de ley imperativa, ley supletoria? Por ahí va. ¿Qué puede ser que ocurra? El régimen de comunidad tiene carácter supletorio. Ah, está. ¿Y qué es lo que era una ley supletoria? Exacto, aquella que suple la voluntad inexpresada de las partes. Perfecto. Y vamos a meternos con cita legal, digamos así. Vamos concatenando y de paso van afirmando lo que estudiaron en familia. Vean, eso no es creación doctrinaria. El propio código lo establece, que se aplica ante el silencio el régimen de comunidad. ¿Sí? Vean, vamos a ir al Código Civil y Comercial. Esto les cuento en escribanía, uno de los temas más apasionantes que los vemos con los alumnos. Régimen patrimonial, de matrimonio y de uniones convivenciales. Pero son temas que uno del grado ya tiene que salir con fuerte conocimiento, ¿sí? Porque los clientes de ustedes le van a preguntar esto, ¿sí? Es por ahí duro decirlo, pero uno a los amigos los asesora para casarse, los asesora para divorciarse y los vuelve a asesorar para casarse de vuelta o formar unión convivencial porque la vida sigue. ¿Sí? Y uno termina siendo amigo de la ex, de la ex, de la ex y del ex. ¿Sí? Queda ahí en el medio y no sabe ni cómo proceder. No hay manual para hacerlo. Vean, les quiero mostrar el artículo que establece el carácter supletorio del régimen de comunidad. Por acá estamos. $463. No se olviden.
Sí, ahí lo ven. 463 ven que justo se regula el régimen de comunidad. Capítulo 2. Capítulo 3 va a ser régimen de separación. Pero recuerdan que también había un régimen que se aplicaba con independencia a los dos regímenes, más allá de lo que los cónyuges digan. ¿Cuál era? Un núcleo duro de normativa que los cónyuges no pueden abstraerse. ¿Se acuerdan eso cómo se llama? Régimen como imperativo o primario, régimen o sistema primario. Son normas de orden público que escapa a la disponibilidad de la... En la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este capítulo. Después hay una frase final que no viene al caso leerla, pero es para entender cuándo comienza o cuándo se puede hasta llegar a pactar que inicie el régimen de comunidad. Creo que volvió automáticamente a grabar. Está grabando, así que vuelvo a compartir el 463. Está grabando, pero está medio loco. Ahí está. 463, entonces, no nos olvidemos que establece el carácter supletorio de por qué a los cónyuges que nada dicen, que les cuento y ustedes lo saben, que es lo que ocurre en el 99.5% de los casos de la gente que se casa, se le termina aplicando comunidad. ¿Recuerdan cuáles eran las notas caracterizantes del régimen de comunidad? En el régimen de comunidad, ¿qué pasa en materia de bienes? ¿Cómo se subdividen los bienes? ¿En qué y en qué? Bienes propios y bienes gananciales. Primer cuestión sobre la cual ya vamos a profundizar algunas cositas. Bien. Otra pauta que caracteriza al régimen de comunidad. ¿Se acuerdan que qué se les termina aplicando a los cónyuges que están en comunidad? Les tiro una soga, como se dice, 1002 inciso D. El 1002 habla de inhabilidades para contratar. ¿Qué será el 1002 inciso D? ¿Quiénes no pueden contratar? De comunidad. Exacto, inhabilidad para contratar los cónyuges entre sí durante el régimen de comunidad. No nos olvidemos de eso también. Entonces ahí yo les voy tirando un dato, rescatando lo que han estudiado en familia, de temas importantes del régimen de comunidad. En el régimen de comunidad hay dualidad de bienes, bienes propios y bienes gananciales. Primera cuestión. Segunda cuestión, se le aplica la prohibición general de contratar a los cónyuges que se encuentran en régimen de comunidad. No pueden contratar, no pueden venderse, no pueden donarse. Excepcionalmente sí van a poder formar sociedad entre sí, porque lo autoriza la Ley General de Sociedades, ¿sí? Excepcionando al propio Código Civil. También pueden apoderarse los cónyuges entre sí. Bien. ¿Recuerdan cuándo un bien era propio? A muy grosso modo. ¿Cuál era el bien propio en el régimen de comunidad? ¿Se acuerdan? Que los tenían previo a la celebración del acto matrimonial y también cuáles más. Porque a partir de un momento celebran el acto matrimonial. Y sin embargo, puede ser que algunos bienes entran al patrimonio de los ya casados, pero no son gananciales, sino que son propios, porque entran como por herencia, legado o donación. Entonces serán propios. Muy bien. ¿Y cuáles son los gananciales? Como pauta general, y después vamos a ver que hay un casuismo por dilucidar. ¿Cuáles son gananciales en el régimen de comunidad? Se adquieren desde que se casan, pero ¿cómo ingresan al patrimonio? ¿A qué título? Ahí está la clave. A título oneroso. Puesto que si ingresa a título gratuito es propio. ¿Está? Entonces, hay, digamos,
Hoy el código mismo lo ha expresado, anótenlo los artículos 464, 465, está el listado de bienes propios y de bienes gananciales. Pero básicamente hay tres reglas de lógica jurídica que te permiten hacer esa calificación del bien, como propio o como ganancial. La primera de ellas es el momento de la adquisición, lo que venimos hablando, lo adquirió antes o después del matrimonio. La segunda es el carácter de la adquisición, si es a título oneroso o gratuito. Y la tercera regla es el carácter de los fondos utilizados, porque uno puede adquirir estando casado y a título oneroso, pero supongamos que uno compra con una venta de un bien que te donó papá. Esa compra no entra como ganancial, sino que entra como subrogación de un bien propio. Y al nuevo bien adquirido se lo tiñe también de carácter propio. Eso es en cuanto a la calificación de bienes propios y gananciales. ¿Y qué pasa cuando se extingue la comunidad? ¿Se acuerdan de ello, de familia? ¿Qué hay que hacer cuando se extingue la comunidad? Bueno, el divorcio va a romper el vínculo. ¿Y con los bienes qué hay que hacer? ¿Para qué? ¿Qué cosa? Claro, y hay que hacer en definitiva la qué. ¿De qué bienes? Los propios no, de los gananciales. Por eso les va a servir tener la pauta de calificación de cada bien. Porque usted cuando, yo le decía de manera humorística, sus amigos se divorcian, pero por ahí también le va a tocar en caso propio, ustedes van a partir bienes gananciales. ¿Y se acuerdan cuál es la naturaleza del bien ganancial cuando transcurre la comunidad? Esto no es sucesión, es todo familia, pero que sirve para entender sucesiones después. Cuando los cónyuges están cansados, parece como que salió una honestidad brutal. Los cónyuges que están casados, transcurre el matrimonio. ¿Qué derecho tienen sobre el bien ganancial? ¿En qué consiste la ganancialidad? Esto lo explica perfecto el profe Ferrer en sus obras sucesorias, pero le gusta meterse en familia. A mí también me gusta meterme en familia, salvando la distancia, obviamente, para aclarar algunas cosas para que entiendan más fuertes sucesiones. ¿La ganancialidad en qué consiste cuando están casados los cónyuges? ¿En un derecho en qué? ¿Tienen alguna idea de eso? ¿Qué es lo que vieron en familia? ¿La ganancialidad en qué consiste? ¿En un derecho actual o en qué en realidad? Eso, un derecho a futuro, un derecho potencial a qué? A participar. Eso, ¿y de cuánto de la ganancia? De la mitad. La ganancialidad, anoten, es un derecho en expectativa a participar en la mitad de la masa ganancial. ¿En qué momento? Cuando se extingue la comunidad. Y la comunidad típicamente, ¿cómo se extingue? Por muerte, por divorcio. Y hoy en día tenemos una tercera causa que de a poquito va tomando importancia práctica, que es cuando los cónyuges celebran convención matrimonial que cambia el régimen. Se pasan de comunidad a separación. Entonces, en ese momento, el derecho que era en expectativa, y escuchen lo que les cuento, cito a Ferrer, digamos, porque él es el autor de esta analogía. Vean, después yo hago una analogía un tanto vulgar, digamos, comparándolo con lo del profe Ferrer. La ganancialidad es un derecho en estado larvario. ¿Se entiende eso? Es por convertirse. Cuando la larva se transforma, por así decirlo, en mariposa, cuando se extingue la comunidad. ¿Cuál es la analogía vulgar que yo les suelo explicar en las clases de escribanía y demás? Es como tener un pernil congelado en el freezer. Y en algún momento se lo descongela para partirlo. Eso es la ganancialidad. No hay un derecho actual del cónyuge no titular. Tiene una expectativa a recibir la mitad, pero no cuando están casados,
sino cuando uno de los dos fallezca, cuando se divorcien, cuando cambien de régimen. No se vayan a olvidar, eso es importante. Vamos ahora al otro régimen. Hicimos un lindo repasito de comunidad. Bien ahí. Vamos al régimen de separación. ¿Cómo arribamos a un régimen de separación? Recién ustedes me contaban y leímos con pauta legal que el régimen de comunidad se aplica típicamente de carácter supletorio, porque los cónyuges nada dijeron. ¿Cómo llegamos a separación? De voluntad. ¿Qué deben celebrar? Antes de casarse, ¿qué deben celebrar? ¿Qué acto jurídico? Los escribanos contentos porque ahí hay competencia notarial también. ¿Una escritura pública de qué? Anótenlo, de convención matrimonial. Que elija el cambio de régimen. Pero ven que se acuerdan que lo escucharon o que lo estudiaron en alguna noche a las 7 de la mañana, 5 de la mañana, ya con la cuarta pava de café. A separación no queda otra que llegar por vía voluntaria. Digamos, no va a haber nunca que un juez va a imponer o que por carácter supletorio se aplique. Va a venir por propia voluntad. Típicamente se arriba a convención matrimonial con la celebración, se arriba al régimen de separación por celebración de convención matrimonial formalizada antes de casarse. Acá les cuento, hay una disposición del año 2015 del registro de las personas que regula todo esto. ¿Sí? Y ustedes ya saben que yo ejerzo la escribanía, alguna que otra experiencia he tenido en materia de esponsales, de gente que estaba por casarse, que celebró en escribanía la convención matrimonial para cambio de régimen. ¿Recuerdan cómo funciona el régimen de separación? A diferencia de comunidad, ¿qué pasa ahí? En comunidad teníamos bienes propios y gananciales. Y en separación, ¿cómo le llamamos a los bienes? Personales. Personales, no se olviden. Todos los bienes adquiridos desde el régimen, desde que se, digamos, contraigan matrimonio, van a ser personales. No va a haber bienes propios y gananciales. Sin embargo, digamos, les traduzco. El bien personal juega o hace la vez de bien propio. Es como un bien propio. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Cuando se extingue el régimen de separación, ¿hay algo por partir? No, porque no hay nada en común. Porque el régimen de separación consiste en que cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus propios bienes. No hay nada que partir. Todos los bienes son personales. Vayan anotando los distintos caracteres de separación. Reitero, no hay nada que partir. Todos los bienes son personales. No se le aplica prohibición de contratar. Entonces, consejito para ustedes, para sus clientes que los trasladen, por ahí conviene asesorarle a nuestros clientes. Ya reiteré varias veces que el escribano no tiene clientes sino requirentes, pero ustedes en primera instancia, Dios mediante, serán todos abogadas y abogadas. Asesoren a sus clientes en esas parejas que los dos son, llamémosle entre comillas, exitosos, profesionales ambos, que quizás convengan que celebren un régimen de separación. Cada uno administra libremente, administra y dispone libremente de sus propios bienes. Yo esto mismo lo hablo con los chicos siempre en la práctica notarial y me dicen, pero profe, si uno plantea eso ya empieza a empiojar el matrimonio, como diciendo, estás abriendo el paraguas y en el otro brazo va el ramo de flores. Bueno, creo que algo también de razón va, hay ahí. Claro, no sé. Pero bueno, sepan las herramientas legales que hay. Yo, ¿por qué les dije que por ahí si ambos vean otra pauta? Si esas profesiones medio que son afines, por así decirlo, abogado con escribana o contadora con abogado, qué sé yo, o corredor inmobiliario con arquitecto, ¿por qué conviene que hagan separación? Por lo que le estoy diciendo, amplían la capacidad de contratación.
Entonces el arquitecto le puede vender algo a la corredora inmobiliaria y ambos están casados. Si se casan en comunidad no pueden hacerlo porque les recae la prohibición del 1002 inciso D. Entonces, hay razones jurídicas o legales para en ciertos matrimonios asesorar que celebren separación de bienes. Eventualmente, luego de un año, pueden volverse a comunidad. ¿Sí? También por ahí conviene cuando ven que la vida, uno proyecta algo y cree que con 35 años ya va a estar en el trono y con la corona, nada más alejado de eso, suele ocurrir las cosas así, pero hay el momento de éxito típicamente a la pareja no le llega a la vez. Es como que primero viene el asentamiento de alguno de los dos, luego el del otro. Entonces, muchas veces hay una disparidad en la fuente de ingresos de la pareja. Bueno, quizás hasta convenga en ese tipo de matrimonio, por celebrarse, que celebren separación de bienes. Parece que la compañera no va a asesorar separación de bienes. Separación ya suena feo. Ya la contraparte, digamos, asesorada, va con los tapones de... Bueno, pero bueno, es una manera así de ponerle un poco de humor a algo tan serio, digamos, porque ya venimos hablando de materia sucesoria que es típicamente, digamos, necrológica. Le ponemos un poco de humor para, sin perder la seriedad, romper un poco el hielo y hablar de estos temas tan complicados. Cierro la idea. En ese rápido comparativo, vean, ponemos las cosas sobre la mesa. En comunidad hay prohibición de contratar. En comunidad hay bienes propios y gananciales. En comunidad hay necesidad de partir cuando se extingue la comunidad. En separación de bienes no hay prohibición general de contratar que les recaiga a los cónyuges. Todos los bienes son personales y al final no hay nada que partir. ¿Está? Entonces con eso, simple introducción, vean, nos vamos a esto. No vamos a hablar mucho más, pero nos quedan unos 5 o 10 minutitos, como mucho. Reitero que voy a grabar una clase complementaria que la voy a subir no en la semana entrante, sino en la siguiente. Después yo les aviso por el grupo de WhatsApp cuando está subida y completada la bolilla 9. Nuestra próxima clase, que es el 1 de junio, la vamos a tener presencial un día jueves, pero ya vamos a empezar a hablar de bolilla 13. Ya nos vamos a lo testamentario. Olvídense ya de lo ab intestato. ¿Sí? Vean, sobre esto yo voy a profundizar después en el video complementario y demás. Vean, yo le venía hablando de algunas reglas en la sucesión ab intestato. ¿Cuáles eran? A ver si las vamos retomando para el desarrollo de la clase. Primera regla de la sucesión intestada. Hay un llamamiento por orden. Segunda regla, ¿cuál era? El llamamiento en cada orden, el heredero más próximo excluye al de grado más remoto. Tercera regla, no sé si llegué a decir alguna tercera regla. No. Tercera regla, anoten, no se atiende por regla general, por principio general, a la naturaleza de los bienes. Por regla general. Pero acá ya viene, digamos, una hermosa y tremenda excepción. Porque para poder empezar a definir, ¿sí?, los derechos hereditarios del cónyuge supérstite, justo viene toda esta locución que venimos hablando hace 40 minutos. Lleva a que el profesional abogado, el profesional escribano, conozca estas nociones de bienes de comunidad, el régimen de comunidad y de régimen de separación. Porque anoten, cuando hay cónyuge supérstite con llamamiento, con vocación hereditaria, con delación, allí sí se rompe esa tercera regla de que no se atiende a la naturaleza del bien.
no se aplica, porque ahí tenemos que empezar a ver, ¿el bien es propio o ganancial? Suponiendo que los cónyuges estaban en comunidad. Pero puede ser que alguno de los dos miembros de la pareja matrimonial fallezca cuando ambos estaban en separación. Entonces resulta ser que va a haber por heredar bien personal. ¿Se entiende? ¿Ven cómo fue necesario que hayamos hecho el repaso de ganancial, propio, personal? Solo comento, capaz da para los dos primeros dibujitos que ustedes lo ven allí. Hagamos de cuenta que hay un solo inmueble, este es el caso base, por así decirlo, y me animo a decir del 50% de las sucesiones que tramitamos los colegas misioneros, abogados, escribanos, van a ver que la inmensa mayoría de sucesiones es con 1, 2 inmuebles, 3 inmuebles y un automotor, un ciclomotor Sanela y plata en el banco que quedó, unos dólares en caja fuerte. Es así, ¿no es la sucesión de, qué sé yo, de Elena Fortabad? Obviamente que lo hay también esos casos. Bienvenidos los colegas que le toca esas sucesiones. No se termina más, sí, hay sucesiones del 76, del 72, que a veces voy a los juzgados. Gran parte de Garupá está de esa manera. Los cuerpos, 26 cuerpos. Sucesión de los Núñez, no sé si conocen, Garupá. Por ahí alguno de los padres de ustedes compró algún inmueble por boleto en Garupá. Ojo con esos lotes. Bueno, cierro la idea, no me quiero ir de tema, pero quiero trasladar un último temita para que lo lleven para el hogar. ¿Ven ahí? Ponemos, digamos, la extensión que tendría el derecho del cónyuge con color, eso se llama turquesa, ¿no? Ayúdenme, ¿es correcto? Luego el color con el hijo 1, violeta, púrpura, podríamos decir, y el del hijo 2 con amarillo. Suponiendo que el bien es ganancial, entonces entró en herencia un bien ganancial. Vean, acá también hay que empezar a pulir y recordar algo que lo dijeron los profes, vinieron a la charla de sucesiones, ¿no? Ven que los profes de sucesiones, Marco Córdoba, Magín, el profe Rolando y demás, Esteban Fontana, siempre ponen de manifiesto esto de que cuando hay muerte y uno de los miembros era parte de una pareja matrimonial, deben liquidarse dos masas. Una masa, digamos, de la comunidad y luego otra masa de la división o de la indivisión hereditaria. Bueno, hagamos de cuenta que había un único bien inmueble, ¿sí? ¿Qué sucede si el bien es ganancial? El o la cónyuge supérstite, hagamos de cuenta que si yo pudiera hacer esto en 3D, tac, extraigo, el cónyuge supérstite extrae el 50 o tiene derecho al 50% del bien en carácter de comunero en el régimen de comunidad. Anoten, no en carácter de heredero. Anoten que el cónyuge supérstite no es heredero en los bienes gananciales. Esto es Padre Nuestro. No se vayan a olvidar esto. El cónyuge o la cónyuge supérstite no es heredero en bienes gananciales. Sin embargo, se lleva la mitad del bien, pero no en carácter de heredero, no en carácter por tener llamamiento hereditario. Se lo lleva porque era él o la esposa del otro individuo, del causante, del decuius. Se lo lleva porque tenía ganancialidad, porque ese derecho en expectativa larvario se transformó en la analogía en mariposa, se transformó en un derecho actual por el hecho jurídico de la muerte, por el hecho jurídico del fallecimiento del decuius. Entonces tiene derecho a retirar la mitad del bien. Sobre la otra mitad concurren los demás descendientes. Ven ahí, van por partes iguales, sobre la restante justo mitad indivisa. Como en esa sucesión base suponemos de que hay un hijo 1 y un hijo 2, Roberto y María se terminan llevando a su vez el 25% de
ese bien. Es decir, la mitad de la mitad. Si hubiera un tercer hijo, ya va a ser distinta ahí la repartija, porque va a ser un tercio sobre la mitad. Vean qué distinto que es cuando la pareja estaba en matrimonio, ¿sí? Y el bien por heredar, el bien que estaba en titularidad del causante, era de carácter propio. Anoten, él o la cónyuge supérstite es heredero en los bienes propios. Ven acá gran diferencia con los gananciales. En los gananciales no es heredera. Le llamaban antes en el Código de Vélez, es socia de la o socio de la comunidad conyugal. Saquémonos ese lenguaje, hoy ya no hay comunidad conyugal. Hoy es comunero en la comunidad conyugal. Cuando el bien es propio, y ahí anticipo y abro el juego, como también cuando es personal, la misma lógica. Él o la cónyuge supérstite es heredero, concurre de igual manera, hereda por cabeza, como lo dice el código. ¿Sí? Y ahí ustedes advierten como en ese caso de sucesión con bien objeto único, en vez de llevarse la mitad, no como derecho hereditario, sino como comunera, que así lo era en el ganancial, se termina llevando un tercio indiviso sobre el bien. Va como un heredero más, así lo expresaba el viejo código velezano, y lo sigue expresando, por ahí no con tanto énfasis, el código según ley 26.994. De igual manera juegan el bien propio que en el bien personal. En esta clase complementaria que les grabaré y les mandaré de acá a 2 semanitas, después les explicaré qué ocurre cuando el cónyuge concurre con los padres. Puede ocurrir también, no concurre con los hijos, sino que concurre con los padres. Y después vamos a estudiar qué concurre cuando hay colaterales, pero eso ustedes ya están en condiciones de responder. ¿Qué pasa cuando va cónyuge y colaterales? ¿Eh? ¿Quién se lleva las cosas? El cónyuge, 100%. El colateral, chao. Y después van a ver que, como siempre, espero no resultar cansino, termino haciendo algunas reflexiones, porque ustedes ven acá en los 4 llamamientos u órdenes sucesorios. ¿Quiénes eran? Descendiente, ascendiente, descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales. ¿Nombro al conviviente supérstite? No. Y bueno, entonces vamos a hacer unas reflexiones de, en todo caso, si hay una reforma, ¿cómo se lo podría incluir al supérstite, al conviviente supérstite? Podría ser como un forzoso, podría ser cuanto menos como un colateral para no dejarlo en la calle. Se lo tiene al conviviente que realiza una demanda por cesación como acreedora hacia la apertura de la sucesión como acreedora de la sucesión, pero no como buscando ser heredera, sino con la vieja figura de sociedad de hecho, y también como por el tema de lo que se le debería posibilitar la convivencia. Lo aprovechás para unidad 4, que es todo el tema de responsabilidad. Está bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, pero no hay derecho hereditario, porque va por un derecho personal en todo caso, de crédito. Una analogía de buscarle la vuelta. Sí, le buscó la vuelta. No está mal. Pero vean toda la arquitectura jurídica que hay que hacer para... Pareciera que hay que consagrarle derecho, es mi opinión, no sé. Ya voy, ya voy. Claro, le gana a los demás herederos, sí, sí, sí. Más fuerte, más vale un derecho personal que hereditario, pareciera. Sí, sí, ¿querías preguntar algo? A ver, atiendan. Sí, pero tu papá está vivo. Tu papá ya prefalleció.
Falleció antes que el abuelo. Sí, derecho de representación. Vas con los tíos a... ¿Tenés hermanos? No, pero vos. ¿Cómo? Cuando el primer hijo, por ejemplo, falleció. A las otras dos, vos en definitiva haces valer la legítima que era de tu padre, porque ocupan el mismo lugar, con los mismos derechos. Es que te tienen que considerar a vos. Claro, y si no te considera, hay acciones que lo van a estudiar con el profesor Maimó de protección de la legítima. Van a ver cómo se integra la legítima para buscar ahí que no se vulnere tu legítima. Tu abuelo solo puede disponer un tercio, porque vos me decís que tu abuelo tiene hijos, él tiene disponible un tercio. Si quiere eso le puede dejar a UNICEF, a un amigo, una amiga. Tiene derecho porque es porción disponible. Los otros 2/3 de su herencia tienen que ir para tus tíos y tu papá, necesariamente. Eso lo van a de a poquito comprender. Ahí me perdí, ahí me perdí. Sí, sí. Siempre va a tener derecho a resguardar también su legítima. Sí, hasta post-mortem. Gente, ustedes las sucesiones que van a tramitar, somos chiquititos, más grandes. No les digo que es algo habitual, pero en 2 o 3 sucesiones de cada 10, típicamente con la promoción del proceso sucesorio va algún reconocimiento de filiación extramatrimonial. Es la realidad de la vida. A ustedes de a poco le va a ir cayendo los casos, cómo aparece. Y ahí es la lucha de los hermanos de familia con el que nunca estuvo, con papá y mamá. Siempre va a tener la posibilidad porque no se olviden que la declaratoria de heredero nunca causa estado, nunca queda firme. Los terrenos del abuelo, como que se discute el 25 siempre. Bueno, habrá que ver la sucesión en aquel entonces, cuáles son los elencos. No podemos generalizar. ¿Cómo? Va a tener un derecho equivalente a los herederos que ya están, no mayor ni superior, de igual grado, por cabeza, lo que estamos hablando acá. Y si ya hubo prefallecimiento, va a ser por estirpe. Esos 2 o 3 hermanos van a ir por lo que le hubiese correspondido, supóngase, en el primer caso que planteaste, a tu padre. Sí, ¿qué puede hacer? 1/3. Lo puede mejorar, exacto, pero dentro del límite de ese tercio. Sí. Que después fallece alguien, pero tiene hijos, entonces bueno, si lo hizo sobre 2 de los 3 hijos, ese testamento va a ser sobre 1/3. Y bueno, habrá que ver qué es lo que se instituyó legado. Después cuando lleguemos a la 13 y 14 vamos a ver qué es lo que es instituir heredero, qué es lo que es disponer legados. Pero es linda la temática sucesoria. Bueno, corto acá porque sigue la facultad. ¿Acá tienen clase a continuación? No acá. Corto aquí.